Iniciamos el curso Auditorías, Inspecciones e Investigaciones de Seguridad. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Este curso consta de 4 puntos. Primer punto, la inspección de trabajo y el procedimiento inspectivo. Segundo punto, facultades inspectivas. Tercer punto, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y como cuarto punto, infracciones y multas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El ponente para esta oportunidad es el ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcala. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales, ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión QHSE, líder en procesos de homologación y auditoría QHSE, experto en training, mentoring y andragogía, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú, ponente y conferencista internacional. Cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años, ocupando a cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas de QHSSE. El objetivo general del curso es conocer el proceso de fiscalización laboral y como objetivo específico es implementar medidas preventivas ante actuaciones inspectivas por SUNAFIL. Ahora sí doy pase al ponente para que pueda iniciar el curso. Vamos a empezar con este curso el día de hoy. Antes que nada, vamos a hablar acerca de justamente cómo es actualmente, porque haciendo una pequeña introducción, la SUNAFIL es un organismo adscrito. En el caso de la SUNAFIL, este es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, que no tiene muchos años, ni siquiera 10 años de haber sido instaurado. La SUNAFIL recién tiene algo de 8 años de haber sido instituida en el año 2014 a partir de un decreto legislativo. A través de un decreto legislativo es que se aprueba la creación de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como SUNAFIL, con el único objetivo de justamente promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Ahí está justo la ley, fue dada para la creación de la SUNAFIL, estimados alumnos, es la ley número 29981, donde justamente se establecen las funciones principales de la SUNAFIL como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La pregunta que siempre me hacen es: Jesús, pero ¿cuáles son las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL? La diferencia es que el Ministerio de Trabajo como organismo y ministerio sociolaboral y de seguridad social en el trabajo y de velar por los derechos laborales, estimados alumnos, no realiza ningún tipo de fiscalización y mucho menos genera una sanción. La SUNAFIL, en cambio, no. La SUNAFIL promueve, supervisa, fiscaliza e incluso sanciona, algo que no hace el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede promover, supervisar, quizás no fiscalizar, pero no sancionar. Entonces, esa sería la diferencia más notoria, para que me puedan entender en términos sencillos y fáciles, la diferencia marcada entre lo que es la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo en relación a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Jesús, y SUNAFIL solamente ve temas de seguridad y salud en el trabajo, no, también ve temas ligados a temas sociolaborales, a temas ligados o relacionados a los derechos laborales de los trabajadores. Por lo tanto, la SUNAFIL brinda, por ende, asesoría técnica en casos de materia sociolaboral y de SST, realizan acciones previas, realizan investigaciones, lógicamente previa orden de inspección, y proponen la emisión de normas sobre dichas materias. La SUNAFIL a la fecha creo que ya ha aprobado un gran número de normativas o ha emitido normas a través de decretos de superintendencia muy importantes para lo que es la vigilancia y la salud, por ejemplo, frente al COVID-19, la vigilancia, fiscalización y prevención de la salud mental, etcétera, ¿no? Del hostigamiento sexual, etcétera. O sea, hay muchas normas que han sido emitidas por la SUNAFIL justamente en materia de velar por la seguridad y la salud en el trabajo de las personas. Ahora, vamos a hablar en sí de cuáles son los mecanismos de acción de la inspección del trabajo. Cuando hablamos de una inspección del trabajo, hablamos o nos referimos a un servicio primero público ejecutado por organismos o por personal de servicio público. Cuando hablamos de la inspección de trabajo también se vigila y exige el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día existe una ley de inspección del trabajo y hay una ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la ley 29783,
y ambas normativas son la base para generar una correcta inspección del trabajo. Se determina también las responsabilidades administrativas durante la inspección del trabajo, es decir, cuando hablamos de responsabilidades administrativas es qué apartado, qué artículo de estas normas legales han sido incumplidas y que inclusive podrían llevar o ser sujetas a sanciones y a multas generadas de acuerdo a la ley de inspección del trabajo o de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando se realiza la inspección de trabajo, se brinda orientación y asesoría técnica tanto al empleador como a los trabajadores. Según la resolución de superintendencia número 189 del 2021 de SUNAFIL, nos dice lo siguiente, que en caso que el personal inspectivo, o sea, el personal de la SUNAFIL, advierta la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas durante el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional o no incluidos en la reanudación de actividades, están facultados a imponer la medida cautelar de cierre del área o establecimiento. Claro, como lo mencioné hace un momento, cuando se produce la pandemia, en el 2020, y conforme fue reactivándose, por así decirlo, muchas actividades económicas en el país, hoy en día está casi el 100% de todas las actividades reanudadas. El año pasado, cuando la SUNAFIL establece esta resolución de superintendencia 189-2021, establecía esa advertencia de que un inspector de SUNAFIL podría, en este caso, declarar, o mejor dicho, tenía la facultad de imponer la medida cautelar de cierre en este caso del área laboral, en caso se esté incumpliendo con el hecho de que haya reanudado de repente ese centro laboral sus actividades sin haber cumplido con las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, es algo que hoy en día podría yo decirlo como actualidad que la SUNAFIL ha estado muy al pendiente del desarrollo de la pandemia y ha tenido mucha participación, en este caso a nivel de inspecciones laborales. Ahora, ¿cómo está conformado o cómo se realiza este procedimiento inspectivo? A ver, lo primero, creo que hay que hablar de lo siguiente, ¿no? O sea, todo proceso inspectivo, estimados alumnos, no solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también en materia sociolaboral. ¿A qué te refieres con materia sociolaboral, Jesús? Me refiero, por ejemplo, a temas ligados a, por ejemplo, falta de pago de la CTS, por ejemplo, falta de pago de repente vacaciones, o de repente trabajadores sin contratos de trabajo, o trabajadores que son sometidos a laborar horas extras, por ejemplo, sin haber estado esto estipulado en su contrato, falta de pago de utilidades, por ejemplo, ¿no? O sea, cual sea el régimen, eso es materia de inspección sociolaboral. Entonces, ¿cómo parte el procedimiento inspectivo? Parte a partir de una denuncia o solicitud por parte de quién? Del trabajador, ya sea en el ámbito, repito, sociolaboral o sea en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también, según mi experiencia, le voy a hablar a raíz de mi experiencia. Yo he visto muchos casos en donde se ha dado o se ha iniciado el procedimiento inspectivo por parte de una denuncia de un trabajador en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, pero también he visto muchos casos que, por ejemplo, el Ministerio Público, a raíz de una denuncia producto, por ejemplo, de ciudadanos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, imagínense una empresa, ahí está, una empresa de plásticos, como las que hay en ATE, y de repente los ciudadanos de repente han realizado una queja formal, qué sé yo, a la municipalidad y esta ha sido derivada del Ministerio Público incluso, porque esa empresa de plásticos genera contaminación de repente permanente, no solamente ambiental que hablamos ayer, sino también a la salud de los trabajadores porque no generan una adecuada segregación de los plásticos que son sometidos a altas temperaturas, ¿no? Entonces, el Ministerio Público también puede ejercer, un ejemplo, una denuncia a esa empresa, perdón, el Ministerio Público puede solicitar, perdón, una inspección a la SUNAFIL hacia esa empresa. Me dejo entender, o sea, a solicitud, ¿no? O la municipalidad podría también a solicitud de la misma municipalidad decirle o solicitar a SUNAFIL una inspección a dicha empresa de plásticos. O sea, he visto muchos casos que por ese lado ha iniciado un procedimiento inspectivo, en este caso la SUNAFIL, ¿no? También por llamadas, porque hoy en día también la SUNAFIL tiene
un canal de llamadas para poder salvaguardar la transparencia, ¿no? Y en este caso, el anonimato de la persona que genera la denuncia. Entonces, una vez que se genera una denuncia, una solicitud, se inicia el procedimiento con una orden de inspección, que puede ser concreta o genérica, ¿no? Sin esa orden de inspección, el inspector no puede iniciar lo que es el procedimiento inspectivo. Una vez que ya se cuenta con una orden de inspección concreta o genérica, se asigna, la SUNAFIL asigna el inspector quien va a realizar la visita al centro de trabajo. Ahora, hay muchas modalidades que el inspector puede tomar para hacer el procedimiento inspectivo. Puede ser a través de una visita presencial de inspección hacia el centro de trabajo, puede ser a través de un requerimiento de información, o sea, puede a través de un correo solicitar, como ha pasado también muchas veces, que la SUNAFIL envía un correo directamente a la empresa o a través de la casilla electrónica solicitando información ligada a temas de seguridad, ¿no? Solicita el IPER, solicita estadística de seguridad, solicita el plan anual de seguridad en el trabajo, capacitaciones del personal, etcétera. Esa es otra modalidad. Después también puede haber una comparecencia, que ya es cuando el inspector de repente ya solicita algún tipo de careo, de tipo comparecencia en torno al procedimiento inspectivo o comprobación de datos. De repente el procedimiento inspectivo, el inspector lo que quiere es comprobar ciertos datos adecuados o fidedignos del centro laboral al cual va a visitar o a inspeccionar. Entonces, estas son las modalidades del procedimiento inspectivo: visitas, requerimiento de información, comparecencias o comprobación de datos. Ahora, cuando se inicia la modalidad de inspección, el inspector tiene máximo 30 días para poder generar lo que es un informe de su actuación inspectiva o, de ser el caso, si ha evidenciado severas faltas a la ley de seguridad en el trabajo o a la ley laboral o la ley de inspección del trabajo, puede generar inmediatamente una acta de infracción. Pero en el camino, lo que hace el inspector es generar medidas inspectivas, como un requerimiento, una advertencia de repente a la empresa por producto de haber evidenciado de repente actos inseguros o condiciones inseguras. Puede generar una paralización también, ¿ah? O prohibición o cierre temporal del local, que eso también hace poco se, se le dio esa facultad también a la SUNAFIL, ¿no? Y producto de estas medidas inspectivas de requerimiento, advertencia, paralización o cierre, es que se genera el informe de actuación inspectiva o se genera el acta de infracción, ya donde se va a poder evidenciar qué artículo en la ley de seguridad alineado a las multas, ¿no? Alineado hay un cálculo que tiene la SUNAFIL para calcular las multas establecidas en el acta de infracción. Antes de eso, y claro, máximo para llegar a este informe, el inspector tiene 30 días, ya, pero antes de eso, entre la asignación del inspector y la elección de la modalidad en que va a iniciar el procedimiento inspectivo, el inspector tiene máximo 10 días hábiles. En caso de accidente de trabajo mortal, ya caso de la denuncia sea por un accidente mortal, el inspector asignado ya no va a tener 30 días, ojo, para hacer su informe o su activación, sino máximo va a tener 10 días hábiles, que inclusive se podrían prorrogar por 10 días más, o sea, máximo 20 días, ya no 30, porque se supone que es un accidente de trabajo mortal que no podría o no debería tener demasiado tiempo para saber las conclusiones del informe de actuación inspectiva. Y eso es un cambio que se hizo hace poco en el procedimiento inspectivo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes intervienen acá, Jesús, en el procedimiento inspectivo? Puede de repente intervenir un auxiliar, un supervisor de SUNAFIL, un inspector auxiliar, ¿no? Un inspector supervisor. Son las personas que son derivadas para este procedimiento inspectivo. Ahora, ¿qué facultad tiene el inspector? ¿No? Porque una vez que el inspector ya es asignado para hacer la visita, el requerimiento, la comparecencia, comprobar datos de un accidente, una denuncia, qué sé yo, ¿cuáles son sus facultades? ¿No? O sea, ¿qué facultades tiene el inspector para hacer su procedimiento inspectivo? Bueno, vamos a verlo acá. O sea, ¿qué puede y no puede hacer? A ver, lo que puede hacer el inspector de SUNAFIL es ingresar libremente, ojo, y sin previo aviso, ante todo lugar sujeto a inspección. Claro, siempre y cuando, ojo, estimados alumnos, ese inspector de SUNAFIL tenga una orden de inspección. Jesús, ¿y qué pasa si no tiene la orden de inspección? ¿Puede ingresar al centro de trabajo? Sí puede ingresar.
pero no debería solicitar, o sea, si su modalidad de inspección es una visita de inspección para comprobar datos, no tendría esa facultad para de repente realizar la visita y solicitar datos, por ejemplo, de un accidente. Si es que él no tiene una orden de inspección donde se le habilita la facultad para solicitar información de ese accidente X, pero no se le puede restringir de todas maneras el ingreso. El inspector puede ingresar libremente, sí, sin previo aviso, pero si él desea información de un accidente y no tiene ese detalle en la orden de inspección, no lo podría hacer. Ahora, lo que también muchas veces también el inspector hace es, por ejemplo, ¿no? Que tiene una orden de inspección producto de una denuncia de un trabajador porque no se le pagó, un ejemplo, ¿no? Durante 10 años su CTS, ya un ejemplo. Ese es un tema sociolaboral, ¿no es cierto? Ya, pero si el inspector en su entrevista, ¿no? Con el trabajador o con los trabajadores también, porque él puede también solicitar, entrevistarse con los trabajadores, nota o escucha quejas, reclamos, de repente o evidencias, ¿no? Condiciones inseguras que constatan lo dicho por los trabajadores en materia de falta de seguridad en la empresa, él puede lógicamente aconsejar, o en este caso al órgano inspectivo SUNAFIL, que se realice otra visita inspectiva, lógicamente donde ya se genere una orden de inspección habilitando o dándole la viabilidad al siguiente inspector a que genere una orden de inspección donde se genere el objetivo de enfocarse en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Eso sí podría ser como facultad el inspector. También dice que debe ser acompañado durante la visita, tiene esa facultad, o sea, de ser acompañado por peritos y técnicos de la empresa o del Estado. Por ejemplo, si la orden de inspección es por un accidente, por ejemplo, que pasó en un caldero, imagínense. De repente hay un trabajador que se cayó al caldero y se quemó, y de repente el inspector ha llegado para, para de repente comprobar datos o tratar de contrarrestar ciertos datos, ¿no? De ese accidente. Entonces, si él ve necesario, podría ir con un calderista. O sea, podría solicitar el inspector que de repente ingresar al centro de trabajo con un calderista, ¿no? Porque es un técnico que conoce el tema y seguramente va a ser necesario su análisis para determinar las posibles causas o posibles, de repente, por así decirlo, orificios que hayan quedado en el vacío, ¿no? En base al accidente de trabajo mortal, ¿no? Después también existe otra facultad inspectiva que tiene el inspector, sí, de lo siguiente, ¿no? Salvo dice en el caso de las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, dice, en el que dicha participación será obligatoria de por lo menos un representante titular, dice, de la parte trabajadora y de la parte empleadora, o representantes de las organizaciones sindicales. ¿Qué significa eso? Dice de que en caso de un accidente de trabajo mortal, el inspector tiene esta facultad de, en este caso, puede solicitar que se le acompañe un representante del comité, por ejemplo, el seguridad en el trabajo. O sea, él puede llegar y decir, no, y acá viene mucho la figura del comité, ojo, del SCT. O sea, el inspector de SUNAFIL, si tiene el orden de inspección, lógicamente la comparecencia para hacer esta visita, él puede solicitar que el presidente, qué sé yo, ¿no? O secretario, o algún miembro de repente de la empresa, o el mismo gerente general, acompañe la visita. Incluso también, si la empresa tiene sindicato, el sindicato representativo podría también acompañar la visita. ¿Qué otra facultad tiene el inspector de SUNAFIL? También puede proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. Repito, siempre y cuando tenga la orden de inspección, la orden para hacer dicha inspección, pues, ¿no? O sea, si de repente le ha llegado, repito, por un accidente de una caída de un trabajador en un caldero, el cual falleció quemado, él puede, de repente, en su visita inspectiva, solicitar, de repente, la ficha de mantenimiento del caldero, por ejemplo. Puede solicitar de repente los últimos documentos citados en torno a la inspección previa del caldero del día, o de repente podría ser de repente un análisis de riesgo de cómo está trabajando ese día mismo el caldero, para comprobar lógicamente si se observa algún tipo de irregularidad en materia de SST. También puede requerir información solo o ante testigos al o al personal de la empresa.
puede exigir también su identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentran en el centro de trabajo inspeccionado. Claro, ellos pueden requerir información adicional o pueden querer entrevistarse también por testigos. También dice que se puede recabar o el inspector puede recabar y obtener información, datos, antecedentes con relevancia para la función inspectiva. O sea, puede recabar de repente el IPRC, el ATS, puede recabar el Plan Anual de Seguridad del Trabajo, indicadores de seguridad, etc. Puedo tener copias también o extractos, ¿sí? Del accidente o del evento que él haya ido a inspeccionar. Eso y solamente puede dar por accidentes o también por posibles denuncias por enfermedades ocupacionales, por las dos cosas. Yo he tenido inspecciones, muchas de Sunafil. Una de las últimas que me tocó como jefe de seguridad en una planta de chocolates, me tocó vivir una inspección de Sunafil bastante estricta, por así decirlo, pero sujeta lógicamente a lo que dice la normativa legal, producto de una denuncia de un trabajador por una enfermedad ocupacional, mejor dicho, una posible. O sea, el trabajador estaba argumentando que había sufrido durante los últimos 4 años lumbalgia, ¿no? En la actividad que estaba realizando. Y bueno, lógicamente tuvimos que darle toda la información al inspector que llegó a hacer la visita, y me acuerdo mucho que el inspector llevó copias del IPRC de la actividad, llevó copias de las capacitaciones de los últimos 5 años de ese trabajador, inclusive nos pidió los monitores ocupacionales disergonómicos como para tener evidencia si es que se habían hecho controles previos para la detección de de la posible enfermedad a detonar en los próximos años, etcétera. Entonces les dejo eso como ejemplo. Por eso cuando me preguntan a mí que si es necesario hacer monitoreos ocupacionales o no, a pesar que la ley te dice que los monitoreos, o sea, no te especifica, ¿no? Cada qué tiempo, yo lo que les recomiendo es que sí hagan monitoreos anuales, al menos para tener una certeza de la vigilancia médica hacia los trabajadores, sobre todo si tus procesos son críticos. Entonces, por ahí como que les dejo esa recomendación. ¿Qué más? Dice que ellos tienen como facultad expectiva ordenar el cierre, eso también es nuevo. Ellos tienen la facultad de ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica, la paralización también o prohibición inmediata de trabajos o tareas, dice, por inobservancia de la normativa, o sea, por incumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? O la ley de inspección laboral que ellos se hayan podido evidenciar, ¿no? ¿Qué más facultades inspectivas tiene el inspector? Dice que también puede hacer mediciones y tomar o sacar muestras, dice, ¿no? En el ejercicio de la vigilancia de las condiciones de SST, el inspector está facultado para tomar y sacar muestras, dice, de sustancias y materiales utilizados en el centro de trabajo y realizar mediciones, obtener fotografías, videos, croquis, o sea, mapas de riesgo, ¿no? O sea, puede también solicitar mapas de riesgo, puede solicitar los planes de evacuación, puede solicitar informes de investigación de accidentes, monitoreos, ¿no? Ocupacionales de centro de trabajo, podría de repente ir con un dosímetro, ¿no? Y de repente medir los niveles de ruido del ambiente de trabajo, podría de repente ir con un luxómetro para medir de repente los lux del área de trabajo que desea inspeccionar o desea de repente recabar datos. O sea, puede hacerlo, ¿ah? Puede hacerlo de todas maneras el inspector. Yo no les recomendaría, si en algún momento ustedes se enfrentan a una inspección de Sonafil, impedírselo al inspector, ¿no? Porque muchas veces también he escuchado de algunos alumnos decirme esto, ¿no? De que decirme, ¿no? Jesús o profesor, cuando llegó a la Sunafil, lo primero que hicieron fue cerrar, un ejemplo, ¿no? De repente la empresa tenía dos salas de operaciones, ¿no? Solamente le hicieron entrar a la primera y a la segunda, que era todo un desastre, porque habían cables eléctricos en mal estado, herramientas sin inspeccionar, les pusieron candado, ¿no? Entonces, y cuando el inspector dijo, ¿y qué hay acá, no? Ah, bueno, es la sala 2 pero no hay nadie, o como se dice, le metieron un cuento al inspector de que no era necesario que ingrese, o que nadie tenía la llave, o por arte de magia se desapareció la llave del candado. No les recomendaría, porque el inspector puede decir ya, ok, pero él en su acta de infracción, si lo ve necesario, o en su informe, va a colocar de que se le impidió, y él va a tomarlo como referencia, ¿no? En su facultad. O sea, si para él esa acción que tú has indicado de que la llave se te perdió, etcétera, y para él no es un buen acto de fe, y para él, o considera por fe, de que lo que tú le has mencionado no está sujeto a la realidad, o que estás impidiendo su trabajo, él lo va a poner en el informe, ¿no?
y no va a ser muy beneficioso lógicamente para la empresa. Entonces no les recomiendo que hagan eso, ni tampoco que le den vueltas y vueltas al inspector hasta que se canse, qué sé yo, o que lo tengas esperando, ¿no? Pero entonces un afil solo puede esperar 10 a 13 minutos, si mal no recuerdo. Si lo haces esperar más de ese tiempo y él va a colocar, lógicamente, puede poner una infracción por violentar o impedir su ejercicio a la inspección laboral, ¿ok? También se debe proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales enfermedades ocupacionales de los trabajadores, se brinda condiciones mínimas de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Considerando el tipo de empresa, institución, nivel de exposición a peligros y riesgos, cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? O sea, es lo que fiscaliza el inspector. Fiscaliza los instrumentos, las medidas preventivas, si el empleador brinda condiciones mínimas de seguridad, considerando el tipo de empresa, institución, la exposición y la cantidad de trabajadores expuestos. A ver, vamos al capítulo 3 que dice Sistema de Gestión de SST. ¿Qué es lo primero que el inspector de SUNAFIL va a tomar como consideración en su orden de inspección? Que repito, puede ser por un accidente, puede ser por una denuncia, puede ser porque vino una vez por un tema laboral de la CTS y vio de que no había condiciones laborales y ha vuelto ahora sí con solo de inspección de seguridad. ¿Qué es lo primero que puede solicitar el inspector de SUNAFIL? Ya sea por una comparecencia, ya sea de repente a través de la casilla electrónica de SUNAFIL, o sea, a través de un correo, ¿no? O ya sea a través de una visita inspectiva presencial. La documentación importante que tome en cuenta la SUNAFIL es la que está en pantalla. Por ejemplo, lo que solicita el inspector muchas veces es la política de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento importantísimo porque la política SST refleja o plasma la visión y la misión de la empresa, de hacia dónde quiere llegar la compañía para prevenir accidentes. Los objetivos, garantizar o prevenir un ambiente de trabajo seguro. Muchas veces lo que SUNAFIL verifica, inspecciona, supervisa es, primero, si la política está firmada por alta dirección, si el personal ha sido capacitado en la política, supervisa o fiscaliza si es que la política se encuentra, en este caso, pues, visible, ¿no? Para el personal. Es eso, podría decirles de acuerdo a experiencia, que es lo que fiscaliza SUNAFIL. Después también está el libro de actas, ¿no? Dice de elección del comité SST. Ustedes saben que en toda empresa existe un comité SST, que puede ser bipartito, o que mejor dicho, debe ser bipartito y paritario. Y ellos llevan un control a través de un libro de sus reuniones. Y ese libro para la SUNAFIL es importantísimo porque hoy en día los comités han alcanzado mucha relevancia para SUNAFIL, porque el comité son personas que han sido gran parte elegidas por el empleador, pero también otra parte elegida por el empleador, y representan el nexo de comunicación principal entre los trabajadores y la alta dirección. Por lo tanto, debe de haber una evidencia de esas funciones. ¿Y dónde están esas evidencias? En el libro de actas. ¿Qué es lo que supervisa SUNAFIL? Por ejemplo, que en el libro de actas estén los acuerdos de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos. Muchas veces un error que siempre he visto en algunos libros de actas de reuniones es que los miembros del comité se reúnen y, por ejemplo, no ponen como acuerdo compra de PPs, por ejemplo, en enero, ¿no? Y en febrero nuevamente ves en qué estado quedó los EPPs y dice pendiente. Vas a la reunión de marzo y dice nuevamente, no, compra EPPs pendiente. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta julio. Y eso también para Sunafil es materia de observación, porque lo que pasa es que eso qué cosa evidencia, que no hay no tanto que hay un cimiento, sino que no se especifica bien el por qué no se compraron los EPPs. Entonces, por ahí yo les dejo esa recomendación de que si ustedes tienen un acuerdo en un mes y al siguiente mes no se cumplió el acuerdo, coloquen el por qué, para que haya evidencia, ¿no? De que se ha discutido el por qué, de repente por falta de presupuesto, de repente por un tema de que el proveedor le falló, qué sé yo. Pero traten de poner siempre aquello que no les permita a ustedes cumplir con los acuerdos que se llevan en el acta. Las actas tienen que estar correctamente firmadas, tiene que haber quórum también, ¿no? Por el comité. A ver, lo que la SUNAFIL, por ejemplo, ha evidenciado muchas veces es que un miembro del comité de seguridad, por la parte trabajadora, por ejemplo, era personal de confianza. ¿Qué es un personal de confianza? Es un personal que tiene relación directa con el empleador. Entonces, una fila yo he visto muchas infracciones, actas de infracción, ya sancionadoras incluso, donde la zona fría determina
multas a empresas que han inscrito, por ejemplo, al jefe de planta, al gerente de producción, al gerente de finanzas, como representante de los trabajadores, cuando es personal de alta dirección y de confianza de la gerencia general, cosa que dice bien el reglamento y la ley de seguridad de su decreto supremo, que no debe ser así, pues, ¿no? Como requisito para ser representante de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí les dejo ese detalle. Después también está las actas del comité, ¿no? O sea, una cosa es el libro de actas del acto de elección, o sea, las actas que conllevan la elección, el padrón electoral, el acta de escrutinio de resultados, el acta de este caso de inscripción, ¿no? O sea, el acta de inicio de las sesiones del comité, y otra cosa son los libros de las actas ya mensuales. Después están los registros de seguridad social en el trabajo. Hay registros obligatorios que los trabajadores deben o un sistema de gestión se debe tener, como por ejemplo los registros de investigación de accidentes, los registros de estadística de seguridad, registros de inspecciones de seguridad, registros de monitores ocupacionales, registros de capacitación, inducción, de simulacros, etcétera, ¿no? Son registros que también siempre la SUNAFIL va a solicitar. Y la planificación de la actividad preventiva. ¿Dónde se planifican las actividades preventivas? En el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, donde tú vas a colocar todas las actividades que en el año tú has determinado como empresa que vas a tener que ejecutar para implementar un sistema de gestión de seguridad. En seguridad y salud en el trabajo tenemos el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se establece, por ejemplo, en qué mes se van a ocupar EPPs, en qué mes se va a capacitar al personal, en qué mes del año de repente se van a capacitar las brigadas, en qué mes se van a comprar extintores, en qué mes se van a comprar luces de emergencia, en qué mes de repente se van a pintar los puntos de reunión en caso de sismos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa planificación de actividades va en el plan que ya les expliqué. Mapa de riesgo. La SUNAFIL también verifica o supervisa que existe un mapa de riesgos en el área de trabajo. Los mapas de riesgos saltan a partir del IPRC. Es más, yo diría que el IPRC es la herramienta fundamental de todo sistema de gestión, estimados alumnos, porque del IPRC sale todo. Cuando se elabora correctamente la matriz hiper, determinas cuántas capacitaciones vas a realizar en el año y qué capacitaciones. Determinas también, por ejemplo, qué PP vas a necesitar, determinas los monitores ocupacionales que necesitas, etcétera, ¿no? Del hiper sale todo. Y una vez que uno elabora correctamente el IPRC por puesto de trabajo, con todos los peligros, los riesgos y los controles que apliquen para la empresa, se pasa a la elaboración de los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo son mapas donde a través de la señal color amarillo, que significa advertencia, el color amarillo significa advertencia, uno va a poder revisar qué tipo de peligros y riesgos hay en un área de trabajo. Después tenemos por último el RIS. ¿Qué es el RIS, no? El Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo. Ah, me olvidaba. Tanto el IPER como el mapa de riesgos, estimados alumnos, debe estar publicado. Al igual que la política, ojo, de SST y los objetivos de SST también. El RIS es un reglamento que contiene lineamientos enfocados a la operación de la organización. Lo que pasa es que el reglamento, yo siempre lo digo, no es como una mini ley. Cuando tú revisas el reglamento, te encuentras con lineamientos de lo que debe y no debe hacer el trabajador para prevenir accidentes y enfermedades. Sin embargo, el RIS solo aplica para empresas que tienen más de 20 trabajadores. No aplica para empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Y así que por ahí les dejo también ese dato. Y lo que la SUNAFIL fiscaliza es que se le haya entregado el reglamento a los trabajadores, porque, como les digo, ¿no? Cuando uno revisa el reglamento, por ejemplo, un artículo de reglamento, ¿no? Que los trabajadores deben de reportar condiciones inseguras. Entonces, SUNAFIL quiere constatar que el trabajador haya recibido el reglamento donde se le indique que debe reportar condiciones inseguras. Y para eso hay un cargo. Y SUNAFIL lo que solicita muchas veces es el cargo.
que exista el cargo de ciertos trabajadores, ¿no? En el IPER igual, si que el IPER esté publicado, que esté vigente, actualizado, en el mapa red igualito, ¿no? Que esté actualizado, que sea acorde, ¿no? Por ejemplo, Sunafil muchas veces lo que observa en el hiper y en el mapa de riesgo es que si en el hiper dice que en el área de lavado el trabajador debe usar EPPs y el trabajador no los está usando, y peor aún, en el mapa de riesgo no indica la señal de obligación de que deben usarlo, entonces eso es una observación para Sunafil, porque no se está yendo o no se está relacionando los controles adecuados en términos de seguridad y salud en el trabajo. Ahí está justo lo que le decía, ¿no? La política, ¿no? La política debe ser específica para la organización. Si es una minera, debe ser específica para una minera. Si es de repente una empresa de petróleo, debe ser enfocada a hidrocarburos. A la vez, la política debe ser concisa, debe estar fechada, debe estar firmada por la dirección, en este caso el gerente general, debe ser difundida, o sea, el trabajador debe ser capacitado y debe ser fácilmente accesible, ¿no? A todas las personas en el lugar de trabajo, o sea, debe estar publicado. Mayormente lo que yo he visto es que se publiquen los murales, por ejemplo, de las empresas, en la entrada, de repente si la empresa tiene una salita de espera, de reunión, ahí está la política, o de repente en los comedores también, ¿no? Y también dice que debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Entonces, la SUNAFIL lo que verifica es esto, ¿no? Si la política no está actualizada, es un elemento que no está acorde a lo fiscalizable. Como les dije, las empresas tienen que contar con un reglamento interno de CCT, que las empresas que tienen más de 20, ¿no? O más trabajadores, el empleador debe, dice, poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregarlos mediante medios físicos o digitales bajo cargo. Esta obligación se extiende también a los trabajadores en régimen de intermediación, o sea, tercero, a las personas en modalidad formativa, o sea, practicantes, y autónomos también que presten de manera permanente o esporádica o que permanezcan en las instalaciones del empleador. Claro, o sea, eh, en este caso el reglamento tiene que también ser entregado a los terceros, a los practicantes y a los clientes, visitas, incluso que ingresen a la empresa. Mayormente Sunafil lo que yo he visto que ha sancionado a las empresas es que no tanto es por el hecho de que no cuente con un RIS, con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, sino de que en el reglamento no se establezcan lo que está ahí en el cuadrito azul, que muchos RIS no tienen, que es que no cuentan con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en sus operaciones. Lo que pasa es que muchos RIS no colocan, por ejemplo, sus operaciones y qué es lo que debe hacer el trabajador para prevenir accidentes en esas operaciones. Entonces, eso es algo importantísimo que la Sonafil ha detectado en muchos RIS y por ende muchas empresas también han sido multadas, ¿no? Inclusive se lleva una comparecencia para que el empleador demuestre el por qué no ha colocado los estándares de SST en sus operaciones en el RIS. Ahí están los registros obligatorios. Por ejemplo, los registros de enfermedades ocupacionales se deben de almacenar mínimo 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos 10 años posteriores al suceso. Y los demás registros como justamente no inspecciones de seguridad, capacitación o estadística de seguridad y salud en el trabajo se deben almacenar 5 años posteriores al suceso. En archivo activo de eventos en los últimos 12 meses de ocurrir el suceso y en medios físicos o digitales. Ahí está, ¿no? Justamente lo que les comentaba. Lo que pasa es que para el tipo de empresa, por ejemplo, para empresas de alto riesgo, se consideran registros de accidentes de trabajo, exámenes médicos, inspecciones de seguridad, estadísticas de seguridad, monitoreos ocupacionales, equipos de seguridad de emergencias, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros, auditorías, que son para empresas de alto riesgo. Pero para la pequeña empresa, como pueden ver, se disminuye mucho la obligatoriedad de tener estos registros, al igual que la microempresa. Y esto es por el hecho de que el volumen, la actividad, ¿no? Y los peligros y los riesgos son totalmente distintos entre una pequeña empresa, microempresa y una empresa de alto riesgo. El mapa de riesgo también es algo fiscalizable, ya que es la presentación gráfica en la cual se identifican, localizan
y valora los riesgos, procesos peligrosos y condiciones de trabajo a los que están expuestos los trabajadores y trabajadores en su centro de trabajo. Eso, por ejemplo, que vemos ahí es un ejemplo de un mapa de riesgos. Como les dije, la señal color amarillo significa advertencia, la señal color azul significa obligación, es decir, que el trabajador tiene la obligatoriedad de usar lo que vemos ahí, ¿no? Zapatos de seguridad, guantes de seguridad, tapones auditivos, mascarillas, etcétera, ¿no? Es más, incluso como referencia para la elaboración del mapa de riesgos en diferentes áreas, se toma en cuenta la NTP o norma técnica peruana 399.010 de señales de seguridad. Y también, ojo, que el mapa de riesgo tiene que estar visible para cualquier trabajador que ingrese a un área específica, ¿no? Responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión. Eso también es fiscalizable por la SONAFIL, Juan, porque lógicamente hay responsabilidad del empleador para poder implementar y mantener un buen sistema SST, como por ejemplo la entrega a cada trabajador de la copia de RIS, para eso están los cargos, si el empleador realizó mínimo 4 capacitaciones al año, como menciona la ley, también la responsabilidad del empleador de adjuntar el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones de DSST. Hay muchos contratos que hoy en día, según ley, deben de contar con recomendaciones de seguridad salud en el trabajo. Incluso cuando tú firmas un contrato laboral, sea cual sea la modalidad, recibes como que una carta adicional de recomendaciones de seguridad. ¿De dónde salen esas recomendaciones? Del IPRC, justamente. También el empleador dice debe brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos. Claro, las capacitaciones deberían ser dentro del horario de trabajo, ¿no? Incluso si la capacitación es fuera de la sede del puesto de trabajo, eso también debe ser asumido y también el empleador tiene la responsabilidad de elaborar el mapa de riesgos, que debe ser visible, debe ser acorde a las necesidades de la empresa, ¿no? Capacitaciones. Las capacitaciones también presenciales, a las que se refiere el artículo 35, ojo, de la ley de CCT, se aplican únicamente los siguientes supuestos durante la emergencia sanitaria en la cual todavía nos encontramos. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, eso también es auditable, fiscalizable por la SUNAFIL, y cuando se produzcan, ojo, cambios en la función, puesto de trabajo, de la tipología, de la tarea o actividad a realizar por el trabajador. Claro, o sea, ahorita todavía nos encontramos en emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué dice el decreto legislativo 1499? Nos dice que toda persona que vaya a ingresar a una empresa, esa capacitación durante la contratación debe ser de manera, nos dice, el momento de la contratación dice que en este caso se debería hacer de manera presencial, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando se produzcan cambios en la función. Entonces, ejecutándose mediante medidas preventivas, ¿no? De bioseguridad. Después también, cuando hablamos del programa anual de CCT, en cumplimiento de la legislación vigente, cuando hablamos del programa anual de CCT, es un conjunto o conlleva este programa un conjunto de actividades de prevención de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo dije, como puede ser la compra de PPs, como puede ser la revisión de los hiper, como puede ser de repente las inspecciones de seguridad en el trabajo, la realización de monitores ocupacionales, etcétera, ¿no? Todo eso está en un plan y se lleva a cabo a lo largo de un año, entre enero y diciembre de 2022 en este caso. Primordialmente para velar por la integridad, ese es el objetivo del personal y recursos inmateriales. Es más, incluso como hablamos ayer en el Planefa, en el plan de CCT también hay recursos y también hay responsables, o sea, personal que está encargado de que la actividad que se vaya a ejecutar en el mes se lleve a cabo sin ningún problema. Todos los documentos aplicados o fiscalizables ante la SUNAFIL. Ya hablamos de los registros, hablamos del mapa de riesgos, hablamos de la política, hablamos de este caso del el RIS, ¿no? Hablamos de las actas del comité, ahora vamos a hablar del IPER. Hablar del IPER es un tema bien amplio, pero en términos de resumen,
yo les podría indicar de que lo que más la SUNAFIL fiscaliza es lo que está ahí en pantalla. La vigencia del IPER, es decir, que el IPER se encuentre vigente. Recuerden que según ley de CCT, el IPER se debe actualizar mínimo una vez al año. O cuando cambien, ojo, las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la seguridad y salud en el trabajo. He visto que y por eso le he puesto, que muchas veces este párrafo no es muy bien interpretado por las empresas o los especialistas de seguridad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa que como mínimo se debería actualizar cuando se hayan dado daños a la seguridad y la salud en el trabajo? Eso quiere decir de que si en la empresa ha ocurrido un accidente de magnitudes considerables, ¿no? Por ejemplo, un incidente peligroso, un accidente con tiempo perdido de más de 2 meses o un accidente mortal, inmediatamente el hiper de la actividad, ¿no? Donde se ha generado ese accidente se debería actualizar. O dice, ¿no? Cuando cambien las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si una actividad antes se hacía de manera presencial, como pasó en la pandemia, ¿no? Cuando vino la pandemia, todo o casi todos pasamos a realizar trabajo remoto. Y ahí hubieron cambios de condiciones laborales. Y eso fue una manera de que nos llevó a actualizar el IPER, pues, ¿no? Incluso también si la compañía de organización tiene nuevos procesos, de repente la empresa, un ejemplo, ¿no? De repente es una empresa que vende repuestos, ¿no? De repente ahora no solo va a vender repuestos, sino también va a importar y por eso va a sacar una nueva línea de trabajo. Entonces ahí también esa nueva línea de trabajo de importación o de exportación debe tener también su IPC, porque va a tener una nueva sede, van a haber nuevas oficinas, nuevos trabajadores, etcétera, ¿no? Hay que actualizar el IPER. Entonces, eso también es importante mencionar. Y claro, otro error que también muchas veces la SUNAFI le pone mucho punch en la fiscalización es que el IPER, cuando se diseña o se elabora, no se especifican correctamente los peligros. Hay muchos tipos de peligros. Hay peligros físicos, como el ruido, la temperatura, la iluminación, la vibración. Peligros químicos como gases, vapores o polvo. Biológicos como las bacterias, los virus y los parásitos, inclusive los hongos. Y psicosociales, ¿no? Como el estrés, la fatiga, el hostigamiento sexual, la presión, ¿no? Las comunicaciones deficientes entre compañeros, etcétera. Son riesgos psicosociales. Entonces, muchas veces cuando en un área de trabajo el inspector valida de que hay peligros que no se han identificado en el hiper, eso también es materia de sanción, ¿no? O peor aún, cuando la empresa no ha hecho un buen análisis del hiper. O peor aún, cuando la empresa quizás cuenta con un hiper, pero que ha sido un copy-pega de otra empresa. Peor aún, porque ahí no se está cumpliendo con el principio de primacía de la realidad. He visto muchos casos así, entonces por eso les puedo poner algunos de esos ejemplos. Otros tipos de peligros que quizás no se consideren y que sean sujetos a sanción: locativos, ergonómicos, mecánicos, ¿no? Máquinas sin protección, realmente defectuosas, etcétera. Ahí está, ¿no? La matriz, ¿no? Hay muchos tipos de matrices y per se. Hay matrices de 3x3, 6x6, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo que pues, si quieren un poco conocer más de cómo elaborar una matriz per se, lean o revisen la RM 050-2013 del Ministerio de Trabajo. Ahí justamente cuando ustedes revisan esa RM, van a poder revisar o van a poder ver cómo se elabora correctamente una matriz, ¿no? Qué tipo de metodología, qué va, ¿no? O sea, qué tipo de columnas se emplean, peligro, riesgo, cómo es la valoración también, la valoración para determinar el riesgo, el riesgo residual, etcétera, ¿no? Entonces, eso también muchas veces la SONAFIL también fiscaliza, ¿no? Si la valoración de riesgo es hecho correctamente y sobre todo le pone mucho punche en las actividades que son riesgos considerados importantes e intolerables incluso. Esos riesgos son justamente los que ustedes más mayor atención le deben de dar.
En realidad, todas las actividades que tienen peligros y riesgos hay que darles atención, pero las más críticas que te han salido de tu evaluación de riesgo son las que más atención le deberías colocar en torno a los controles. Si tú has colocado que de repente en tu área de trabajo tienes un riesgo alto, en rojo, por ruido, y tu medida de control es que los trabajadores usen los CPPs y de repente el inspector evidencia que tus trabajadores no lo están usando, o que peor aún no les ha dado los CPPs a la fecha, ahí tienes un gran problema ahí en el tema sancionador. Las medidas de control también, hay medidas de control que van en el hiper, el control de eliminación, sustitución, control de ingeniería como barreras duras, controles blandos como los controles administrativos y uso de PP, ¿no? Mayormente lo que más se recomienda es que en una compañía se establezcan medidas de protección de barreras duras, ¿no? Porque las blandas están más relacionadas con el compromiso del trabajador, ¿no? Por más que tú le des el EPP al trabajador, pero si el trabajador no se lo coloca, no solamente te expone a una deficiencia en el sistema ante el inspector, sino que también él mismo se expone a accidentes. Bien, capítulo 4. Infracciones y multas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las infracciones y multas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Primero, hay una adopción de una medida inspectiva luego que ya se ha realizado quizás la visita efectiva, la comparecencia, la comparación de datos. Primero, cuando se genera una advertencia, no se genera acta. Y cuando hay un requerimiento para que en un plazo se proceda justamente a la subsanación de las deficiencias observadas, es que se hace un requerimiento. Puede haber modificaciones también que pueden ser necesarias en las instalaciones, en el montaje o los métodos también de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si en la visita del inspector SUNAFIL determinó que hay de repente una observación que puede ser subsanable, te deja una advertencia o un requerimiento quizás. Pero cuando de repente el inspector observa que hay algo insubsanable, por ejemplo, en los casos de accidentes de trabajo, pues, ¿no? O de enfermedad ocupacional, que tiene como causa el incumplimiento de las normas de seguridad, aquí no habrá medida inspectiva de requerimiento, constituir justamente una infracción insubsanable, porque ya la lesión se produjo. Entonces aquí se extiende el acto de infracción. No hay requerimiento, tampoco de ser el caso. Y para cualquier otro supuesto cuyo incumplimiento no se puede revertir, se considera, en este caso, una infracción insubsanable y procede al acta de infracción. ¿Ya? Así que por ahí les dejo ese dato para que conozcan la diferencia entre, de repente, una infracción insubsanable y una infracción subsanable, ¿no? Por ejemplo, de repente en la visita se evidenció que el trabajador tenía mal puesto el casco, ¿no? Pero el trabajador tenía su casco, estaba capacitado, pero en ese momento lo tenía mal puesto. Entonces, de repente, con un reforzamiento, ¿no? Una reinducción o la programación de una nueva capacitación para reforzar el uso correcto del casco, se subsana esa observación. A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa cuando ya, ahí está, ¿no? Las infracciones de las normas de SCT. Ahí tenemos, ¿no? Infracciones a las normas que pueden ser sancionables, donde se aplica una medida inspectiva de requerimiento. Como en el caso que les digo, de repente el inspector evidenció trabajadores que no estaban usando correctamente los CPPs, o de repente tenían la mascarilla debajo, o de repente tenían la mascarilla en mal estado, ¿no? Eso también me he pasado o me ha tocado, ¿no? De repente ver inspectores que dejan una infracción subsanable, producto de que el trabajador se olvidó de cambiar el EPP, o producto que de repente el trabajador no se había colocado correctamente el EPP, o de repente evidenció falta de guardas de seguridad, por ejemplo. De repente en una máquina de repente no era que no contaba con la guarda, o sea, sí estaba la guarda, pero de repente estaba haciendo ese mantenimiento preventivo de una máquina X y el técnico de mantenimiento se olvidó por X motivos de colocar la guarda, pero la guarda está ahí, ¿no? Entonces es algo subsanable. Pero ya algo insubsanable, donde no se emite medida despectiva de requerimiento, sino de frente sea un acto de infracción, se puede dar producto de un accidente de trabajo. Y aquí se toma en cuenta una tipificación de las infracciones, que pueden ser infracciones leves, pueden ser infracciones graves o muy graves. Por ejemplo, no contar con IPRAS es una infracción grave,
¿no? Ante una investigación del accidente, ¿no? Si no se contaba con el IPER de la actividad, es una infracción grave. Si no se cuenta con comité de seguridad, es otra infracción grave, etcétera, ¿no? Hay muchas infracciones graves que vamos a ir revisando. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, miren, una infracción leve, la falta de orden y limpieza, ¿no? Del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Una infracción grave, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros. O sea, de repente si ustedes no tienen sus registros actualizados al día, o de repente el incumplimiento de disponer de la documentación que exige el sistema SST, o sea, si no cuentan con documentos que los hemos visto en toda esta capacitación, ¿no? Por ejemplo, registros de inspecciones de extintores, no cuentan con registros de exámenes médicos o registros de otra índole, eso, como vemos ahí, es, en este caso, pues, infracción grave. Y muy grave, por ejemplo, es no implementar un sistema de gestión de SST o no tener un RIS, miren, incluso no tener un comité, el no contar con un hiper, también es una infracción muy grave. Y si nosotros revisamos, creo que por aquí, ahí está. Esta es la tabla de sanciones de 2021, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea. Ahí podemos ver justamente la gravedad de las infracciones, ¿no? Para una microempresa, una pequeña empresa y una no MIPE, ¿no? Más o menos cómo se calcula los montos. Por ejemplo, aquí vemos, imagínense que de repente una empresa no MIPE, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, KF, el tema de McDonald's, de repente se evidenció por la Sonafil de que McDonald's había infringido en la elaboración correcta del hiper, o no se contaba con un hiper C tan detallado, puesto de trabajo del cajero que sufrió una descarga eléctrica, ¿no? Y para la Sonafil es una falta gravísima, porque el hecho de no haber actualizado su hiper en más de 3 años y no haber considerado riesgo eléctrico en su matriz, para Sonafil fue gravísimo. Entonces, McDonald's creo que tiene en el Perú algo de más de 500 a 900 trabajadores, si no estoy equivocado. Vamos a ponerle un ejemplo, ya que tiene más de 1.000 trabajadores, vamos a poner, ya, en el Perú. Entonces, como es una infracción grave, vemos aquí que la multa sería solamente por no contar con un IPRC actualizado de 231.132 soles. Solamente por no contar con un IPC actualizado, ¿no? Entonces, la que es la más alta, pues, ¿no? Como podemos darnos cuenta ahí en esa tabla de sanciones. ¿Ya? Así que por ahí les dejo también esa recomendación. O sea, nosotros hemos visto todo esto, miren. Hemos hablado de la orden de inspección. Esto es lo que hemos hablado el día de hoy conmigo. Acá está, ¿no? ¿Cómo solicitar una inspección del trabajo? ¿No? Ya hablamos de la denuncia, pero para hacer la denuncia, el trabajador debe contener, ojo, su DNI, su nombre, su domicilio, su correo, su razón social, en este caso su DNI, su dirección, el horario del centro de trabajo y la descripción de los hechos. Incluso Nafil, miren, tiene un portal en su aplicativo web que es www.go.p/Unafil. Ustedes ingresan ahí en denuncias virtuales y pueden hacer sus denuncias sin ningún problema. Eso pasa una orden de inspección que ya lo dije, se designa el inspector, ¿no es cierto? La zona lo designa, el inspector elige la modalidad, ¿no? A inspeccionar, ¿no es cierto? Y se genera la reserva, la orden de inspección. Se recibe la identidad en caso de denuncia, o sea, la ZONAFIL en este caso guarda la identidad de las personas denunciantes. Se designa el inspector, eh, el inspector tiene 10 días hábiles, recuerden, para iniciar la actuación inspectiva, ¿no? La actuación inspectiva tiene muchas modalidades, ya lo dije, ¿no? De requerimiento de información, visita inspectiva, comparecencia y comprobación de datos. Al finalizar la inspección, acá, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta lo que es el informe. Dice, al final de la inspección, se procede o bien con un informe, que quiere decir que el inspector indica que la organización no ha incurrido, ¿no? En infracciones y estas fueron subsanadas oportunamente, o quizás determina el inspector que se ha incurrido en infracciones y estas no fueron subsanadas oportunamente. Ya, ese es en el peor de los casos. Luego de eso, miren, para cerrar el círculo, existe también un procedimiento sancionador.
porque yo les he mostrado el procedimiento inspectivo, pero de ahí sigue un proceso sancionador, donde tenemos la fase instructiva, donde ya la organización es notificada, o sea, la empresa se le notifica, en este caso se le otorga incluso a la empresa 5 días hábiles para que realice sus descargos, pues, ¿no? Porque ya seguramente la empresa puede haber recibido un ejemplo, más de 8 o 10 UITs, todas según infracciones graves, pues, ¿no? Y hemos visto que una infracción grave puede llegar hasta más de 250.000 soles, ¿no? Entonces la empresa tiene 5 días para hacer su descargo, ¿ya? Después de eso, las acciones de instrucción, vencido el plazo, el instructor, si lo considera, realiza las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Es decir, el instructor tiene 10 días hábiles desde el inicio siguiente al vencimiento del plazo para la presentación del cargo, ¿no? Salvo algún caso de prórroga, ¿no? Y acá hay imputación de cargos, pues, ¿no? O sea, la imputación de cargos ya prácticamente pues se determina el acta en torno al acta de infracción. Luego de eso se realiza un informe final de instrucción, la autoridad instructora elabora este informe, donde el informe determina la absolución de repente de la empresa, ¿no? En caso que el instructor haya considerado que el inspector del procedimiento inspectivo se equivocó, se toma en cuenta la conducta infractora, las pruebas de conducta infractora, norma vulnerada y la sanción propuesta o la absolución, ¿no? Eso ya lo hace un instructor, en este caso, ¿ya? Que es otro, ¿ah? No es el mismo que hizo el procedimiento inspectivo. Y después de eso, para terminar, dentro de la fase de sanción o resolución que vemos acá, ¿ya? La autoridad de intendencia de resolución, el CIRE, ¿no? En este caso, notifica notifica o realiza un informe final donde la autoridad sancionadora recibe el informe final de instrucción y realiza lo siguiente, la notificación del informe final de instrucción al sujeto responsable y se otorga un plazo de 5 días hábiles para que realice un descargo, ¿no? Luego, después de 15 días del descargo, sale una resolución de primera instancia, donde esto la dicta la autoridad sancionadora, ¿no? La resolución dispone pues aplicar una sanción, archivar el procedimiento y pone fin al procedimiento de primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aquí pasa a o sea, ya se agotan los recursos administrativos, ¿no? Que le llaman en términos jurídicos. Y después de eso, se dan 15 días hábiles de notificar la resolución que se impugna para tomar en consideración la resolución de segunda instancia, donde la Intendencia Regional resuelve el recurso de apelación en un plazo máximo de 30 días hábiles. La notificación de la resolución se efectúa al recurrente en un plazo máximo de 5 días hábiles computados desde la fecha de su emisión. Es decir, que hay un recurso administrativo de revisión, o sea, se presenta ante la autoridad de segunda instancia a fin de que él lo eleve al Tribunal de Filiación Laboral, o sea, puede haber una apelación de segunda instancia. Y por último caso, ya llega el recurso de revisión, si en caso la empresa no está de acuerdo con lo que dice el instructor, con la sanción, lo puede elevar hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral, que tiene competencia sobre todo el territorio nacional, ¿no? Este recurso de revisión destinado, ¿no?, a contradecir las resoluciones emitidas en la segunda instancia por los instructores de SUNAFIL, que sancionan infracciones con la calificación de muy graves, ¿no? O sea, solamente van las muy graves, ¿no? Por eso que hasta tribunales de fiscalización laboral han llegado amparos, se podría decir, ¿no? O intendencias resolutivas de casos muy graves por accidentes mortales, ¿no? El recurso de revisión se sustenta aquí, por ejemplo, la inaplicación de las normas de derecho laboral, se toma en cuenta la aplicación e interpretación errónea de normas de derecho laboral, y el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del tribunal, ¿no? O sea, se toma en consideración estos temitas por parte ya jurídica del tribunal. Ahora, la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada, esto con esto termino, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. O sea, la autoridad administrativa tiene que considerar que en realidad sea emitida de manera correcta la revisión por parte del tribunal porque ya es la última instancia. Y el tribunal debe resolver el recurso en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la resolución? Constatada la causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento de que el vicio se produjo, ¿no? Ojo, la resolución del tribunal pone en fin a la vía administrativa, ¿no? O sea, con el tribunal ya se tiene la última palabra en materia de sanción a las empresas, ¿no? Ya pueden pasar a otro tema jurídico, un poco más, se podría decir, tedioso, ¿no? Pero hoy en día, sí, con esto ya termino, sí les puedo decir, estimados alumnos, que muchas empresas han recurrido al Tribunal de Fiscalización. ¿Por qué? Porque no han estado de acuerdo, lógicamente, con las resoluciones de primera instancia y de segunda instancia suscitadas por los instructores que son parte de la autoridad sancionadora, ¿no? En este caso. Pero más que todos estos casos se han dado, pues como les digo, en accidentes mortales, se han dado en empresas que de repente se han sentido vulneradas en sus derechos, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarles esto porque hoy en día el Tribunal de Fiscalización Laboral ha tenido mucha participación en los últimos tiempos porque recién el tribunal ha estado, se podría decir, ejerciendo sus funciones en los últimos meses, en el último año, porque recién muchas de las resoluciones del año 2017, 2018, 2015, ¿no? Están llegando recién al tribunal. Por eso que como que recién el tribunal está tomando mucha injerencia en resolver muchos casos, ¿no? En materia de fiscalización. Hemos concluido el curso Auditorías, Inspecciones e Investigaciones de Seguridad ante la SONAFIL. Gracias por ver este video.